Terribles noches a todos. Sé que usan este vídeo para quedarse dormidos, así que, antes de eso, denle like al video y suscríbanse al canal, ya que esto me ayuda muchísimo para seguir haciendo contenido. Ahora, pónganse cómodos y relájense. Nunca sentí que estuviera libre de culpa. En este oficio aprendes que a la gente buena le pasan cosas malas. Y muchas veces, sin explicación. Hechos que parecen azarosos, pero que terminan girando alrededor de ciertas personas como si la desgracia las persiguiera. Recuerdo esa primera llamada de emergencia. La voz, rota, casi en susurro, decía, ¿emergencias? ¿Me han disparado? Sonaba a broma de mal gusto, pero pronto entendí que nada de aquello tenía gracia. Había algo más oscuro detrás. A simple vista, lo que teníamos delante era un triángulo amoroso. Una de esas historias que empiezan con miradas cruzadas, citas nerviosas, promesas de una vida nueva. Pero lo que parecía ordinario pronto empezó a torcerse, y lo que siguió fue una cadena de sucesos que aún hoy me cuesta encajar. Yo había visto muchos casos raros, pero este se salió de lo común, porque lo que estábamos siguiendo no se ajustaba a las reglas. No había pruebas claras, no había un escenario definido, y, aún así, la amenaza estaba ahí, cada vez más cerca. Hubo noches en las que temí por mis propios hijos, porque lo que descubríamos en esta investigación no apuntaba solo a celos o resentimientos comunes. Hablamos de alguien siniestro, de una presencia capaz de alterar la vida entera de quienes la rodeaban. Si tengo que ponerle un nombre, diría monstruo, pero para entender cómo empezó todo, hay que retroceder al año 2000. Un taller mecánico en un área de servicio cualquiera. Allí trabajaba Dave, un hombre común, con una vida común. Un día apareció ella, una mujer rubia, atractiva, con un aire ligero y bromista. Le pidió una cita de forma graciosa, casi ingenua, y él cayó. Cayó rápido. Poco después lo tenían todo. Casa, niños, la ilusión de una vida completa. El sueño americano, casi al pie de la letra. Aunque no todo era perfecto. Dave trabajaba de día, ella de noche. Apenas se cruzaban. Y lo que empezó como un amor intenso pronto se convirtió en distancia. Ella decidió regresar a casa con los niños. No concebía vivir separada de ellos, así que, aunque no fueran pareja, seguirían compartiendo espacio. Dave, en cambio, se mudó a Omaha, un hombre de 35 años, recién separado, con la intención de empezar de cero. Consiguió empleo como mecánico, alquiló un pequeño piso. Parecía que recuperaba la libertad, que tenía la oportunidad de reinventarse, pero también estaba solo, y la soledad es peligrosa. Por eso se adentró en las citas online. No buscaba nada serio, solo un poco de compañía. Pasó días sin recibir respuesta. Nada, silencio, hasta que un nombre apareció en la pantalla, Liz. Liz parecía distinta, con los pies en la tierra, un soplo de normalidad en medio de todo. Lo que Dave no podía imaginar era que esa chispa inocente sería el comienzo de algo mucho más oscuro de lo que cualquiera de nosotros podía prever. Liz era, en apariencia, la estabilidad que Dave necesitaba. Tenía una pequeña empresa de limpieza, le gustaban los animales, 2 perros, un gato y hasta una serpiente, y compartía con él pasiones sencillas. Parecía la coincidencia perfecta. Ambos tenían hijos de relaciones anteriores. Ambos estaban solos. Ambos buscaban compañía sin cadenas. Dave llevaba tiempo sin una primera cita y los nervios le jugaron en contra. Pero pronto se relajó. Liz reía con facilidad y radiaba energía. Dave fue claro desde el principio. No buscaba compromisos. Y entonces apareció Carrie Farber. Un encuentro casual en el taller donde él trabajaba. Una mujer de mirada intensa, atractiva, con un comentario ligero. «Tienes pinta de mecánico», que rompió el hielo de inmediato. En aquel momento no pasó de ser una clienta agradecida. Pero las coincidencias nunca vienen solas. Semanas después, revisando perfiles en la aplicación de citas, Dave se topó con un rostro familiar. Era ella, Carrie, la del taller. No lo dudó, la contactó, y ella respondió. La primera cita fue distinta. Carrie era otra clase de mujer. Había crecido en un pequeño pueblo, sido madre muy joven, pero lejos de detenerse, había vuelto a la universidad, conseguido una carrera y se había especializado en informática. Tenía impulso, carácter y una inteligencia que imponía. Dave la describiría como alguien
en otra liga. La química entre ellos fue inmediata, tanto que esa misma noche terminaron en el apartamento de él. No se habían quitado ni los abrigos cuando alguien llamó a la puerta. Era Liv. Con toda naturalidad, dijo que necesitaba recoger unas cosas. Fue una escena incómoda, silenciosa. Liv y Carrie apenas cruzaron miradas unos segundos, pero esa chispa muda, tensa, se quedó en el aire como un presagio. Carrie se marchó poco después, no sin antes invitarlo a su casa en Macedonia, y Dave, sin sospechar lo que estaba a punto de desencadenarse, aceptó. Cuando la alerta entró en la oficina, parecía un caso más de pareja inestable. La madre de Carrie había denunciado que llevaba días sin noticias de su hija. Insistía en que aquello no era normal. Carrie no se desconecta del mundo así como así. Tiene un hijo, tiene obligaciones. Esto no encaja. Empecé por lo básico, localizar a la última persona que la había visto. Ese hombre se llamaba Dave. Nos recibió algo nervioso, pero cooperativo. Apenas llevaba un par de semanas saliendo con Carrie. Desde el principio, nos dijo, ella había sido clara. No buscaba compromiso, nada de exclusividad. Solo divertirse un rato. A él le pareció bien. Vivían cerca. Ella trabajaba a pocas manzanas de su piso, y en cuestión de días ya pasaban bastante tiempo juntos. Lo curioso es que, según su versión, no todo giraba en torno al sexo. También hablaban mucho, compartían confidencias. Dave nos lo describió como un inicio intenso, prometedor. Y sin embargo, todo se torció de la noche a la mañana. Contó que un día salió temprano para ir a trabajar. Se despidió con un beso, como de costumbre. Al poco, empezó a recibir mensajes de Carrie. Al principio parecían normales, hasta que se multiplicaron. Un aluvión de textos, uno detrás de otro, cada vez más insistentes. Me quedé en shock, nos confesó. Decía que apenas se conocían, que no entendía cómo aquello podía escalar tan rápido. Al regresar a casa, Carrie ya no estaba. No quedaba ni rastro de sus cosas, ni un cepillo de dientes, ni una prenda olvidada. Nada. Dave asumió que la relación se había terminado de manera abrupta. Intentó seguir con su vida, hasta que los mensajes regresaron. Esta vez más crueles, más bordes, incluso amenazantes. Cuando le preguntamos por qué no había intentado verla en persona, respondió que Carrie era una mujer independiente, con carácter, que nunca se mordía la lengua. Pensó que solo estaba molesta. Mientras tanto, la madre seguía sin noticias. Cada día que pasaba reforzaba su certeza. Aquello no era una simple pelea ni un berrinche pasajero. Fue entonces cuando nos acercamos al trabajo de Dave. El recepcionista lo llamó. El sheriff quiere hablar contigo. Lo noté sorprendido, incluso algo asustado. No entendía qué podía haber hecho para que la policía lo buscara. Cuando lo tuvimos delante, fui directo. ¿Conoces a Carrie Farber? Me dijo que sí, que claro, y enseguida le informamos que estaba oficialmente reportada como desaparecida. En ese momento, Dave se convirtió en la pieza clave del rompecabezas. Le pedimos explicaciones. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué no sabía nada? ¿Qué tipo de relación tenían? Él, visiblemente incómodo, sacó el teléfono y nos mostró los mensajes. Decenas, cientos de textos desagradables, todavía llegando en tiempo real. Ahí cambió el tono de nuestra entrevista. Lo que en un inicio parecía la clásica historia de una ruptura difícil se transformaba en algo más enrevesado. Y en mi experiencia, cuando un caso empieza a torcerse desde tan temprano, nunca acaba siendo tan simple como parece. Cuando recibimos las primeras quejas, la sensación general en la oficina era que aquello se acabaría pronto. Un caso de acoso leve, pensamos. Nadie aguanta tanto tiempo molestando a otra persona. O al menos eso creíamos. La madre de Carrie había hecho la denuncia y no pasó mucho hasta que empezaron a llegar mensajes dirigidos directamente a ella. Felicitaciones por el Día de la Madre. Frases cortas, casi vacías. La situación se complicó cuando apareció Amy, otra expareja de Dave. Llegó a la comisaría nerviosa. Me pidió que la acompañara hasta su coche. En el lateral, perfectamente visible, alguien lo había rayado con fuerza. Ella estaba convencida de que era Carrie. No solo por los mensajes que también le llegaban a su teléfono y correo, sino por el tono. Para entonces el miedo ya era compartido. Tanto Dave como Alice temían que la cosa escalara. Y yo, después de 2 décadas como policía en Omaha, más de 10 años de ellos en la unidad de víctimas, sabía que esas historias podían girar hacia lo impredecible en cualquier momento. Dave se presentó en mi despacho a finales de 2012.
Lo primero que pensé fue que era un caso común. Una ex que no aceptaba la ruptura y comenzaba a acosar. Lo habíamos visto muchas veces. Pero conforme revisé los mensajes y correos, me di cuenta de que esto no era tan sencillo. El patrón era claro: si no estás conmigo, no estarás con nadie. El problema era la magnitud. Al principio, Carrie enviaba los mensajes desde su propio número, pero pronto empezaron a llegar desde decenas de líneas distintas. 20, 30, 40. Dave los bloqueaba uno por uno, y al instante aparecían otros nuevos. Lo mismo ocurrió con los correos. Direcciones falsas, inventadas, siempre con el mismo estilo. Llegaban a centenares, hasta 125 en un solo día. Y lo más inquietante, contenían detalles que solo alguien cercano podría saber. Conversaciones que Dave tenía con clientes frente a su trabajo, descritas palabra por palabra. Si lo sabía, era porque estaba allí, escondida cerca, observando. Puse en marcha una vigilancia inversa. Busqué puntos desde los que se pudiera ver el local de Dave, apartamentos con vistas directas, lugares estratégicos. Salí con una foto de Carrie en la mano y empecé a tocar puertas. Nadie la había visto. Yo sabía que antes de poder actuar tenía que localizarla. Tenía que ponerle rostro, confirmar que estaba allí afuera. Lo más inquietante vino después. Un mensaje directo, supuestamente de Carrie. Aseguraba vivir en el mismo complejo de apartamentos que yo. Número por número, me fue guiando, como si me llevara de la mano por el pasillo. 1, 2, 3. Sentía que estaba a punto de encontrarla. Mi instinto de policía me pedía avanzar, comprobar. Pero al mismo tiempo algo dentro de mí me decía que aquello era una trampa. Seguí contando puertas. 5, 6, 7, hasta que llegué al 11. Buscaba el 12. No existía. Nunca había existido. Era otra jugada suya. Otro intento por descolocarme. Regresé a casa con la sensación de estar siendo observado. No podía dejar de mirar por encima del hombro, preguntándome desde qué ventana me seguirían los ojos de Carrie. Recuerdo perfectamente la llamada de aquella noche. La voz al otro lado estaba rota, llena de desesperación. Carrie ha incendiado la casa de Liz. No era una simple amenaza. Había dado un paso más. Me dirigí al lugar de inmediato. Al llegar, encontré a Liz sola, temblando en la acera, con el rostro empapado en lágrimas. La escena era dantesca, un olor espeso a quemado que lo impregnaba todo. Por suerte, sus hijos no estaban en casa, pero sus animales, todos habían muerto, y con ellos, la sensación de seguridad en su propio hogar. Para mí, fue un punto de inflexión. La investigación ya no era un caso de acoso. Se había convertido en algo mucho más peligroso. Había que detener a la persona responsable antes de que alguien saliera herido de verdad. Coordiné con el investigador de incendios y recorrimos lo que quedaba de la vivienda. Cada paso que dábamos crujía sobre restos carbonizados. Cada detalle reforzaba la conclusión. Era un incendio provocado. Después, me senté con Liz. La entrevista quedó grabada, como todas. ¿Me puede explicar qué ha pasado?, le pregunté. Ella me miró con ojos rojos de tanto llorar y respondió sin dudar. El chico con el que salgo estuvo un par de semanas con una mujer. Me dice que me quiere matar a mí y a mis hijos. ¿Sabe su nombre? Carrie, respondió. El peso de aquella palabra llenó la sala. Carrie, siempre ella. Liz bajó la mirada y sollozó. ¿Y mis animales qué? Están muertos. Había perdido todo. Tras el incendio, Liz recogió lo poco que pudo salvar y desapareció de la zona. No me dijo dónde iba y no la culpé. Si alguien la perseguía, lo último que necesitaba era dejar un rastro. Dave, por su parte, parecía cada vez más hundido. Había perdido su relación, su tranquilidad y hasta la esperanza de rehacer su vida sin mirar por encima del hombro. Se mudó, buscó otro trabajo, pero yo sabía que no importaba cuánto corriera. Mientras Carrie siguiera suelta, no habría paz. Y lo más desconcertante es que, con el paso del tiempo, el caso dio un giro inesperado. 2 años después, en la oficina del sheriff, un lugar pequeño, donde todo se comenta y las historias vuelan de un escritorio a otro, escuché que 2 investigadores andaban detrás de una mujer desaparecida. Su nombre me dejó helado: Carrie Farber. Decían que era madre soltera, que nadie sabía dónde estaba. Y yo, que llevaba años persiguiendo su sombra, me quedé pensando, ¿cómo puede desaparecer alguien que nunca ha dejado de estar presente? Nadie la había visto desde hacía años, pero Carrie seguía presente, no en carne y hueso, sino en esa sombra digital que dejaba a través de mensajes y correos.
un fantasma hecho de notificaciones. Al mismo tiempo, en Omaha, la policía había abierto varias carpetas. Un incendio, denuncias de acoso, actos vandálicos. Pero todo había acabado en el mismo lugar. Un cajón frío, un caso que se había enfriado demasiado pronto. A mí me costaba dejarlo pasar. Había algo que no me cuadraba, un detalle que me pinchaba la nuca cada vez que revisaba esos papeles. Lo hablé con Jim. Ryan y yo ya éramos amigos desde hacía tiempo. Él es impulsivo, dispara primero y piensa después. Yo no, yo necesito orden. Jim, en cambio, es un personaje curioso, el vaquero más urbanita que he visto en mi vida. No habrá tocado un caballo jamás, pero viste como si saliera de un rancho en Texas. Éramos distintos, sí, y quizás por eso funcionábamos tan bien. Le pedimos a nuestro jefe permiso para retomar el expediente de Carrie Farber. No dudó demasiado en darnos luz verde. La primera parada fue Macedonia, Iowa. Allí nos abrió la puerta Nancy Raney, la madre de Carrie, una mujer cansada, con la voz rota de repetir siempre la misma historia. ¿Qué día la vio por última vez? Le pregunté. El 11 de noviembre de 2012, respondió sin dudar. Habían pasado años. Poco después de desaparecer, Nancy había recibido un mensaje extraño. Carrie le decía que se iba a Kansas, que había aceptado un trabajo que le pagaría $100,000 al año. Su hijo, Max, se quedó con los abuelos. Nancy nos confesó que nunca creyó ese mensaje. Carrie trabajaba mucho, estaba agotada, pero nunca se había despegado de su familia. Siempre llamaba, siempre aparecía. Ese silencio no tenía sentido. Si decidió marcharse, es su derecho, nos dijo con los ojos húmedos. Pero quiero saber si está bien. Aunque sea una sola palabra. Bien. La escuché y supe que yo ya estaba dentro del caso. No solo como policía, sino como alguien que le debía respuestas a esa madre. Revisamos los archivos y ahí apareció otra pieza. Carrie había sido diagnosticada con trastorno bipolar y había sufrido episodios de depresión. Los primeros investigadores habían cerrado la carpeta con una conclusión simple: una crisis de salud mental. Ella había abandonado todo, pero había algo que no encajaba. No había registros de que hubiera recogido su medicación. ¿Y si no se la llevó? ¿Cómo explicar los miles de mensajes, el acoso meticuloso, la persecución que parecía no terminar nunca? Era un rompecabezas, uno que no podía resolverse desde la oficina. Mientras tanto, Dave, el hombre en el centro de todo este torbellino, intentaba rehacer su vida. Había cambiado de casa, de trabajo, y también había decidido volver a las citas. Abrió un perfil en internet y empezó a hablar con varias mujeres. Una en particular le llamó la atención. Conversaron, hicieron planes, quedaron para verse, pero esa noche, Dave se quedó esperando. 1 hora entera, solo, mirando la puerta que nunca se abrió. Y yo no podía dejar de pensar, ¿realmente estaba esperando una cita? ¿O era, una vez más, la sombra de Carrie, moviendo las piezas? El camarero lo dijo casi en broma, pero Dave apenas pudo sonreír. ¿Te han dejado plantado? Eso parece, respondió. Esperó un poco más, con esa mezcla de rabia y decepción que uno intenta disimular en público. Y entonces llegó otro mensaje. La sombra de Carrie volvía a moverse. Y esta vez, el blanco no era solo él. Amy, su ex, comenzó a recibir mensajes también. Primero eran advertencias vagas, casi celos disfrazados de amenazas. Luego, los mensajes empezaron a subir de tono, y en ellos aparecieron los hijos de Amy. Esa parte me dejó helado al leerla en el expediente. Porque uno puede soportar que los sigan, pero cuán de miedo se instalan los niños, la línea se cruza de una forma irreversible. Amy contaba que una noche encontró a su hijo en el sofá, dormido con un bate de béisbol entre los brazos. No quería que nadie entrara en casa mientras ellos dormían. Tenía 10 años y ya cargaba con el peso de defender a su familia. No debería sentir eso, dijo ella con lágrimas en los ojos. Y tenía razón, ningún niño debería. El miedo llevó a Dave a pensar en armas. Me confesó que nunca había querido tener una, pero llegó a convencerse de que era cuestión de tiempo antes de que todo esto acabara mal. Su padre le compró una Smith & Wesson, automática. La guardaba en lo alto de un armario, lejos de los niños pero a su alcance si llegaba el momento. Había algo que no cuadraba. Carrie llevaba 2 años hablando por mensajes, pero nadie la había visto ni oído. Ni un solo rostro, ni una sola voz. Fuimos a revisar las fotos de la investigación original de cuando registraron su casa, y la escena era desconcertante.
El armario estaba lleno de ropa, sus pertenencias intactas. Era como si Carrie hubiera salido a hacer un recado rápido y fuera a volver por la tarde. No había señales de mudanza, ni de un viaje planeado, solo ausencia. Los registros bancarios eran aún más claros, 2 transacciones hechas días antes de desaparecer, y después, nada. Silencio absoluto. Es casi imposible vivir sin dinero, sin retirar efectivo, y, sin embargo, eso era lo que los papeles mostraban. Todo ocurría justo cuando su padre estaba agonizando. Nancy, su madre, nos lo dijo con una convicción que no se puede fingir. Mi hija jamás se habría marchado mientras su padre estaba enfermo. Al cabo de unas semanas, el hombre murió. Nancy me confesó un sueño que tuvo poco después. Su esposo le decía que Carrie estaba con él, que estuviera tranquila. «Todavía puedo ver su cara», murmuró. Pero a pesar de esa imagen, Nancy nunca se rindió. Sabía que tenía que mantenerse fuerte por Max, el hijo de Carrie, y darle una vida estable en medio de vacío. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en lo mismo. Si Carrie no se había ido por voluntad propia, ¿quién estaba moviendo los hilos de esa sombra digital? No sé qué tienen las madres, pero cuando Nancy nos miró a los ojos y dijo, «Carrie ya no está entre nosotros», supe que lo sentía de verdad. No era intuición ligera ni dramatismo. Era la certeza de una madre. Cuando Jen volvió a hablar con nosotros, le confesó lo mismo. Yo asentí en silencio. Aquella mujer me abrazó y rompió a llorar. Si Carrie no estaba viva, nuestro trabajo cambiaba por completo. Ya no investigábamos una desaparición, investigábamos un posible crimen. El problema era otro. Llevábamos años viendo cómo amigos, conocidos e incluso familiares recibían correos y mensajes amenazantes supuestamente enviados por Carrie. Si estaba muerta, ¿quién diablos los mandaba? La respuesta a esa pregunta era la llave que podía abrir el caso. Necesitábamos un especialista. Y lo teníamos. Tony Cava trabajaba en nuestro departamento de informática. Un tipo peculiar. Voluntario. Cobraba $1 simbólico al año y vivía prácticamente a base de café y esas bebidas raras llamadas Soylent. Podía pasar días enteros rodeado de cables, mirando pantallas, con la mente más clara que cualquiera de nosotros. Alguna vez bromeaba diciendo que estaba en el espectro, pero la verdad es que esa manera obsesiva de ordenar la información lo hacía perfecto para los casos imposibles. Y este lo era. Tenía delante cientos de miles de correos, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales. Un maremoto digital acumulado durante más de 2 años. Si lográbamos seguir el rastro técnico de esos mensajes, podíamos acercarnos a la verdad de lo que había pasado con Carrie. Me explicó lo básico. Cada ordenador conectado a Internet tiene una dirección IP, algo así como una dirección postal. Si lográbamos encontrar una IP repetida, podríamos ponerle coordenadas reales a esa sombra que se escondía tras los mensajes. Pero claro, quien fuera estaba jugando bien sus cartas. VPNs, Praxis, conexiones públicas desde cafeterías, todo para borrar las huellas. Aún así, Tony estaba convencido de que en algún lugar, entre millones de datos, había un descuido, una grieta. La solución fue construir su propia herramienta. La llamó DX. Recuerdo aquella tarde en la oficina. Tony frente al monitor, sus manos volando sobre el teclado como si interrogara a una máquina viviente. DX empezó a filtrar millones de registros, a buscar patrones en el caos. Primero redujo todo a 13.000 direcciones IP únicas, luego a 10. De esas 10, 8 eran servicios de VPN, imposibles de rastrear, pero hubo una que brilló entre las demás. Una dirección repetida una y otra vez, 174.71.6.113. La localizamos. No era un servidor lejano ni una red pública. No, esa dirección llevaba a una casa común y corriente en Council Bluffs, Iowa. La casa de un hombre llamado Todd Butterbaugh. Nunca olvidaré el golpe que me llevé aquel día. La dirección IP nos llevaba a la casa de Todd Butterbaugh. Y Todd trabajaba en el condado de Pottawatomie, bajo mis órdenes. Era mi empleado. Imagina la incomodidad. El hombre al que yo mismo firmaba las horas de servicio aparecía ahora en el centro de la investigación. Lo primero que tuve que hacer fue blindar el expediente. Como informático, Todd tenía acceso a demasiada información y no podía permitir que manipulara nada. Conseguimos una orden de registro para su casa. En aquel momento, Todd era oficialmente sospechoso, pero cuando lo interrogamos, apareció un giro que no vi venir. Nos habló de una relación intermitente con una mujer que había vivido con él.
Había perdido su casa en un incendio y desde entonces se instalaba por temporadas en la de Thor. Se llamaba Liv Goliard. El nombre cayó como un mazazo, porque Liv no era una extraña para nosotros. Habíamos creído durante mucho tiempo que era víctima, una de las acosadas. Pero según Todd, llevaba años usando su wifi, su ordenador, su entorno digital. De pronto, las piezas comenzaron a encajar. Las pruebas digitales, correos, mensajes, publicaciones, todas apuntaban a que Liz había estado suplantando a Carrie desde el principio. Ese fue el momento en que el suelo se abrió bajo nuestros pies. Todo aquello que pensábamos que Carrie había hecho, los mensajes a Dave, a la propia Liz, a Nancy, a Max, en realidad lo había escrito ella. Alguien capaz de sostener durante años un teatro macabro, de escribir cientos de miles de mensajes, de manipular a todos los que estaban cerca. Recuerdo que me derrumbé en el almacén de la comisaría. Apoyado contra una estantería, repasaba mentalmente cada detalle. El coche rayado, las ventanas rotas, la casa en llamas. Nada de eso había sido obra de Carrie. Todo había sido Liz. Una locura difícil de asimilar. Lo peor era que, aunque todo apuntaba a ella, no teníamos pruebas sólidas de que hubiera hecho algo a Carrie. Podíamos demostrar que se había hecho pasar por ella, pero no que estuviera detrás de su desaparición. Y sin eso, no había arresto posible. Solo una sospecha que crecía cada día. Sabíamos que teníamos que revisar cada prueba con otros ojos. Los investigadores originales habían tratado a Liv como víctima, así que muchas cosas se pasaron por alto. Por ejemplo, su teléfono. Yo sí lo hice, y allí encontré algo que me heló la sangre. Entre sus archivos había una foto, una imagen del coche de Carrie tomada en Nochebuena de 2012. En los registros oficiales constaba que el vehículo no fue hallado hasta el 8 de enero. Eso significaba que Liz había estado junto al coche semanas antes que la policía. La foto lo cambiaba todo. Hasta ese momento, teníamos sospechas, teorías, piezas sueltas. Pero aquella imagen del coche, tomada en Nochebuena, demostraba algo irrefutable. Liz sabía dónde estaba el vehículo de Carrie mucho antes que la policía. Ordené revisar de nuevo el informe del hallazgo del coche, fechado en enero de 2013. Y allí apareció el detalle que había pasado inadvertido. Una huella dactilar dentro del vehículo, en una pequeña caja de caramelos guardada en el posavasos. La enviamos al laboratorio. Cuando recibí el resultado, sentí como el aire se me helaba en los pulmones. Coincidía con Liv Goliard. No era un rumor. No era una sospecha. Era prueba física. Liz había estado dentro del coche de Carrie antes de que lo encontráramos. Fue un avance enorme, pero también frustrante, porque aunque confirmaba su implicación, no nos decía nada sobre lo más importante. ¿Qué había pasado con Carrie? ¿Estaba muerta? ¿Dónde estaba su cuerpo? Con el tiempo en contra y la incertidumbre de lo que Liv pudiera hacer, decidimos jugar otra carta, colocar un rastreador en su coche. Queríamos saber cada movimiento. El GPS no tardó en mostrar un patrón inquietante. Liz pasaba todos los días frente a la casa de Amy, otra mujer relacionada con Dave. No era casualidad, y para mí, aquello sonaba amenaza. Una noche de domingo, después de cenar con mis hijos, volví a casa. Serían las 8:30 o 9. Entré a mi dormitorio para cambiarme. Abrí el armario. La pistola ya no estaba allí, desaparecida, un vacío metálico en el estante que me erizó la piel. Esa misma sensación se confirmó poco después. La noche del 5 de diciembre de 2015, mientras dirigía el tráfico en el desfile navideño de Big Park, sonó una llamada de radio. Me quedé helado. El caso que llevaba 2 años devorándonos acababa de cruzar la línea roja. La radio crepitó en mitad del desfile navideño. «Emergencias, ¿en qué dirección se encuentra?» Una voz al otro lado, agitada, casi rota. «Me han disparado. Estoy en el parque, junto al departamento del sheriff». Esa noche del 5 de diciembre de 2015, yo estaba regulando el tráfico, vigilando que todo transcurriera en calma. Pero en cuanto escuché disparos en Big Park, la calma se evaporó. La frecuencia se llenó de voces solapadas. ¿Hay hemorragia grave? Tengo el pie y la pierna empapados de sangre. El agresor sigue cerca. Creo que no. Se ha ido corriendo. El corazón me dio un vuelco. Mi primer pensamiento fue automático. Han disparado a Amy Flora, la ex de Dave, la mujer que podía estar en el punto de mira. ¿Sabe quién ha sido? No. ¿Hombre o mujer? Una mujer.
Poco después, la noticia corrió como pólvora. La víctima no era Amy, sino Liz Goliard. ¿Quién querría disparar a Liz? Esa era la pregunta que todos nos hicimos. Algo no cuadraba. Esa misma noche, mientras aún procesaba la información, escuché fuertes golpes en mi puerta. Al abrir, me encontré con 2 agentes armados. Me temblaron las piernas. Pensé en mis hijos. ¿Voy a terminar yo en la cárcel? Cuando Liz se recuperó lo suficiente del disparo, la llevamos a comisaría. Yo mismo me encargué del interrogatorio. Soy el inspector Totti. He leído el informe donde señalan a Amy como principal sospechosa. Liz apenas pestañeó. No me extrañaría nada, dijo, pero la verdad es que yo no me lo creía. No veía a Amy disparándole a Liz. Lo que se empezaba a sospechar era algo mucho más retorcido, que Liz se había disparado a sí misma. Había un detalle que no podía sacarme de la cabeza. La pistola de Dave había desaparecido de mi casa poco antes del tiroteo. ¿Y si Liz se la había robado y luego la había usado para montar toda esta farsa? Ella misma lo dijo entre líneas. Me han disparado en la pierna. Lo entendí entonces. Liz quería inculpar a Amy, no solo del tiroteo, sino también del asesinato de Carrie. Durante la entrevista, le pregunté, sé que hay hostilidad entre tú y Amy, la misma que tenías hacia Carrie. ¿Qué tipo de enemistad es esa? Cuéntame. Liz fue directa. Muchas veces he dicho que quería darle una paliza. Esa confesión era lo que necesitábamos. Jugamos nuestro papel. Fingimos que íbamos detrás de Amy, que creíamos su historia. La dejamos sentirse cómoda, porque en el fondo sabíamos que si había tenido valor de dispararse a sí misma, entonces también podía haber tenido valor de hacerle algo a Carrie. Y así, con esa artimaña, empezamos a darle la vuelta a la tortilla. Le pedí a Liz que intentara recordar cualquier detalle sobre Amy. Alguna vez dijo algo más amenazador que quiero pegarle una paliza a Carrie. No era una pregunta inocente. Necesitábamos que mordiera el anzuelo. Si Liz era tan impulsiva como sospechábamos, terminaría escribiéndose a sí misma, haciéndose pasar por Amy. Y entonces tendríamos la prueba que buscábamos. Ella creía que jugaba con nosotros, pero en realidad jugaba a las damas mientras nosotros jugábamos al ajedrez. Un par de días después del interrogatorio, recibimos mensajes firmados por Amy. En ellos, supuestamente, Amy confesaba que había disparado a Liz en Big Park porque no se alejaba de Dave. Era absurdo, Liz escribiéndose a sí misma, pero aquello era un comienzo. Aún así, necesitábamos que la mentira se le fuera de las manos. Había algo que me quemaba por dentro. Sabíamos que Liz había tenido el valor de dispararse la pierna. Si era capaz de eso, ¿qué más podía hacer? Todos estábamos en peligro. Esa mujer podía estallar en cualquier momento. Así que tracé un plan. Contacté con Dave y le hablé como un hombre habla a otro hombre, como un padre habla a otro padre. Si fuera tú, me mudaría con Amy. Yo lo haría. Aunque tuviera que volver con mi ex, lo haría por estar cerca de mis hijos. Dave me miró en silencio. Finalmente, asintió. Vale, seguiré tu consejo. No le dije la verdad, pero la intención era clara. Queríamos provocar a Liz. Queríamos ver su reacción visceral cuando supiera que Dave se había mudado con Amy. Y no tardó en llegar. Una noche recibí una llamada. Soy el investigador Dati. ¿Con quién hablo? Liz, ¿qué ocurre? Su voz estaba temblorosa, pero cargada de furia. No la habéis detenido. Ha disparado a una persona. Ha matado a otra. Y ahora se ha mudado con Dave. Es libre. Y todavía no la habéis detenido. Apreté los dientes. No puedo hacer mucho si Amy no habla. Hubo un silencio largo. Si te contara más detalles, ¿eso serviría? Es justo lo que necesitamos para el caso. Cortó la llamada, y entonces supe que el plan había funcionado. Esa misma noche empezamos a recibir nuevos correos, otra vez firmados por Amy, pero esta vez eran diferentes, más oscuros, más explícitos. Eran relatos detallados del asesinato de Carrie. Amy, o mejor dicho, Liz haciéndose pasar por Amy, describía cómo había aparcado en un lugar abandonado, cómo cubrió el cuerpo de Carrie con una lona, cómo le prendió fuego hasta reducirla a cenizas. Cada palabra era un paso más cerca de la verdad. Y lo sabíamos, no estábamos leyendo a Amy, estábamos leyendo a la asesina. Como investigador, sueñas con ese momento en el que por fin encuentras la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y cuando apareció, sí, me alegré, pero al mismo tiempo sentí un nudo en el estómago, porque esas pruebas no eran papeles ni huellas dactilares.
Eran confesiones detalladas de un crimen atroz. Los correos eran un regalo envenenado, una pista crucial. Y lo peor de todo, tenían sentido. Todavía no sabíamos cómo había muerto Carrie. Y de pronto alguien, Liz haciéndose pasar por Amy, nos hablaba de un apuñalamiento dentro del coche de la víctima. Ese detalle nos obligó a volver al vehículo. Esta vez no íbamos a buscar huellas ni objetos olvidados. Íbamos a buscar sangre. Rociamos cada centímetro con el reactivo especial. Cuando ese líquido toca la sangre, brilla bajo la luz ultravioleta. Pasamos la lámpara por el asiento del conductor. Nada. Copiloto, nada. Asientos traseros, maletero, nada. Un vacío insoportable. Pero había algo que no me cuadraba. Si Carrie conducía cuando la atacaron. ¿Dónde estaban las pruebas? Arranqué la tela del asiento del conductor. Espuma limpia. Normal. Entonces miré el asiento del copiloto. Lo desgarré con la navaja y, debajo de la tela, apareció una mancha oscura, seca, incrustada. Sangre, mucha sangre. Ese instante fue como si el aire se partiera en dos. Teníamos la escena del crimen. Por fin estábamos tocando la verdad con los dedos. Poco después, me llamó Avis, otro investigador. ¿La tenemos? ¿Detenida? Sentí que me quitaban un peso de encima. Pero no todo, porque cuando alguien te ha destrozado la vida durante 4 años, no basta con detenerlo para que la angustia se disuelva. El miedo no se apaga de un día para otro. En el interrogatorio, puse las cartas sobre la mesa. Liv, hay muchas preguntas que debes responder. ¿Alguna vez viste el coche de Carrie? No, nunca. En tu móvil hay fotos de su matrícula. Eso no es verdad. Jamás lo vi. Tus huellas están dentro de su coche. No, yo nunca me acerqué a ese coche. Mentía, lo sabíamos. Y lo peor era verla defenderse con esa frialdad. Me incliné hacia ella. Quiero que pienses bien qué camino quieres tomar. ¿Quieres mostrar arrepentimiento o prefieres seguir siendo cruel? Porque hay una familia que lleva 4 años esperando respuestas. Guardó silencio. Seguí. Durante años, alguien envió correos desde cuentas falsas, firmadas como Carrie, y las direcciones IP nos llevan todas a tu casa. ¿Por qué creaste esas cuentas? Su respuesta fue la misma de siempre. No he creado nada. Salen de tu red, Liz. No es verdad. La miré y vi lo que más temía, que prefería hundirse en su mentira antes que aceptar su monstruo interior. No permito que se me acuse de algo que no he hecho. Eso fue lo último que dijo antes de pedir a su abogado. Todo la señalaba a ella. Todas las pruebas, todos los caminos, siempre llevaban a Liz. La noticia corrió rápido. Liz Goliar, detenida. Acusada de asesinato. Cárcel del condado de Potawatomi. Pero yo sabía que aquello no era el final. Apenas era el principio de la parte más difícil. El juicio sería una batalla campal. Y aunque Liz estaba tras los barrotes, la investigación seguía viva y nos devoraba las entrañas. Me repetía lo mismo una y otra vez. ¿Cómo convencer a un jurado de que alguien es capaz de dispararse en la pierna, incendiar su propia casa y fingir amenazas de muerte, solo para mantener un control enfermizo? ¿Cómo demostrar un asesinato sin el cuerpo de la víctima? Ese era el mayor abismo. Teníamos que probar que Carrie no solo estaba desaparecida, sino muerta, y que Liz la había matado. Días interminables, noches en vela, correos, registros, una y otra vez, buscando ese detalle que se nos escapaba. La obsesión empezó a romper mi vida personal. Mi matrimonio se agrietaba. Apenas veía a mis hijos. Y cada vez que me miraba al espejo me preguntaba cuánto más podía aguantar. 1 año antes me habían detectado un tumor en el cerebro. Ahora, en mitad de este caso, había empezado a crecer. Los médicos me dijeron que había que operar. ¿Me impedirá trabajar? Pregunté. Sí, por un tiempo. Respondí sin pensarlo. Entonces no me opero hasta cerrar este caso. Estábamos demasiado dentro. No podía dejarlo medias. Y justo cuando parecía que ya no quedaba nada por revisar, cuando habíamos interrogado a Dave una y otra vez, la 13ª, la 14ª, surgió una chispa. Al levantarse de la mesa, Cava, uno de los agentes, se detuvo y me lanzó una pregunta seca. ¿Tienes algún dispositivo antiguo, de 2012 quizá? Me quedé pensando. Fui al trastero y empecé a hurgar entre cajas polvorientas. Allí apareció una tableta vieja, olvidada, con una tarjeta de memoria. No parecía gran cosa,
Pero a veces, las piezas más pequeñas son las que derriban todo un muro. Al examinarla, la microSD estaba vacía, formateada, nada, pero las huellas digitales nunca desaparecen del todo. Empecé a recuperar los archivos eliminados. De pronto, 11.000 fotografías en miniatura emergieron en la pantalla. Selfies. Uno de Liz. Otro de Liz. Otro más. Sentí el pulso acelerarse. Sabía que, enterrado entre esas miles de imágenes, podía estar el golpe que llevábamos años buscando. Por las fechas de las imágenes, entendimos enseguida que aquella tarjeta SD pertenecía al móvil de Liz en los días exactos en que Carrie desapareció. Un hallazgo imposible. Un tesoro maldito. Me pasé horas recorriendo miles de fotos. Selfies, detalles sin importancia. Una imagen me hizo detenerme. Al principio pensé que era madera, un trozo de palo santo. Algo sin relación con el caso. Pero había algo extraño, algo que no encajaba. La giré, la amplié. Eso no era un pedazo de madera. Parecía un pie. No soy forense, pero tengo un ejemplar anatomía de Gray en mi despacho. Lo abrí con manos temblorosas, buscando la lámina de las venas en los pies. Las comparé, una a una, y lo vi. Las venas se marcaban de la misma manera que en un cadáver. Era una foto post-mortem. Sentí un nudo en el estómago. Podía ser el pie de Carrie. El día de los presidentes recibí la llamada que confirmaba la sospecha. Había una esperanza. Un detalle mínimo, apenas visible, pero suficiente, un tatuaje. Nos pusimos en contacto con Nancy, la madre de Carrie. Le preguntamos si su hija tenía un tatuaje en el pie, justo en la zona que aparecía en la fotografía. Guardé silencio al otro lado de la línea mientras ella contestaba. Sí, es el símbolo chino de madre. Lo supe en ese instante. Teníamos el cuerpo. Teníamos la prueba. El juicio comenzó entre titulares incendiarios. Un triángulo amoroso convertido en tragedia. La defensa insistía en que no había asesinato. Pero nosotros sabíamos la verdad. El primer día me invadió un nerviosismo extraño. No era solo por el trabajo. Era porque, más allá de probar que Carrie había muerto, teníamos que mostrar cómo, por qué y la frialdad con la que Liz había planeado todo. En la sala, la historia se convirtió en pesadilla. Fotografías que jamás debieron existir. Fotos trofeo, así las llamábamos. Imágenes tomadas para presumir de un crimen, como si fuera un logro. Vi el rostro de Nancy al escuchar lo inevitable. Que Carrie había sido apuñalada, mutilada y desechada como si su vida no valiera nada. La madre se quebró. Y en ese momento comprendí que ningún veredicto del mundo le devolvería la paz. Los días de juicio eran un tormento. No dormíamos. Repasábamos las pruebas una y otra vez, buscando fisuras, esperando que el jurado no dudara. Y entonces llegó el instante final. La sala en silencio. La familia en primera fila, con el corazón en vilo. Los periodistas listos para transmitir la noticia al mundo. El juez tomó asiento. El aire se volvió pesado. Era el momento del veredicto. Por un lado quería creer que todo estaba amarrado, que la culpabilidad de Liz era evidente, que no había escapatoria posible. Pero en el fondo, nos corroía la duda. ¿Y si, pese a todo, salía impune? No era solo un juicio. Era el nombre de Carrie, la memoria de Nancy, la infancia de Max. Si el tribunal la declaraba inocente, la sombra de la sospecha seguiría cayendo sobre ellos para siempre. Me puse en pie, con las manos temblando. El juez comenzó a leer. Sus primeras palabras me helaron la sangre. El Estado no ha presentado suficientes pruebas. No se ha hallado el cuerpo de Carrie Farber. Sentí un nudo en la garganta. Todo sonaba a absolución, a derrota. Pero entonces, la voz del juez dio un giro inesperado. Sin embargo, ha quedado probado más allá de toda duda razonable que Carrie Farber no desapareció por voluntad propia. Fue asesinada. Este tribunal considera que la acusada, con alevosía y premeditación, mató intencionadamente a Carrie Farber alrededor del 13 de noviembre de 2012. El aire se quebró. Los sollozos llenaron la sala. La familia se abrazó entre lágrimas. Yo me quedé de pie, con una tristeza inmensa clavada en el pecho. Habíamos ganado. Sí, Nancy seguía sin su hija. Max seguía sin su madre. Y nosotros solo habíamos conseguido devolverle a Carrie lo que nunca debieron robarle: su nombre. Ya no era la mujer loca que todos señalaban. Ahora, por fin, era reconocida como lo que realmente fue: víctima de un asesinato brutal. Durante aquellos meses nos unimos mucho a Nancy y a Max. No investigábamos un caso cualquiera.
Conocimos a Carrie a través de ellos. Una mujer alegre, con sueños, con planes, con ganas de vivir. Una madre cariñosa, una persona buena. Y en mi fuero interno, la herida seguía sangrando. Si Carrie no hubiera conocido a Dave, nunca habría cruzado el camino de Leith. Si el destino hubiera doblado la esquina un segundo antes, todo habría sido distinto. Esa es la parte que nunca nos perdonamos los que investigamos estas historias. Saber que la justicia llega tarde y siempre a medias. Al final, la vida siguió. Un billar con los chicos, un par de cervezas, bromas torpes para olvidar lo que habíamos visto. Jim, Ryan, Tony, mis compañeros, mis hermanos en esta guerra invisible. Me devolvieron la cordura cuando la locura de Liv casi me arrastra con ella. Siempre serán mis chicos. Y siempre llevaré dentro este caso como una cicatriz, la prueba de que a veces la justicia puede encarcelar al culpable, pero nunca devuelve a los muertos.